3:30 de la tarde y comienza acá una nueva edición de Punto Noticias, y esta vez para conversar de algo que está sucediendo el día de hoy, una cifra histórica. A casi 830 pesos ha llegado el cambio del dólar, y justamente para conversar de eso quiero saludar a Cristian Lecaros, CEO de Inversión Fácil. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. La verdad es que estamos un poco desconcertados. Sabemos que es una cifra histórica en nuestro país. O sea, nunca en la historia se había aproximado el dólar a casi los 800 pesos, pero esta vez estamos en los 830. Exactamente, es la medición más alta que hemos tenido en la historia de nuestra nación en lo que es tipo cambio dólar. Peso dólar en este caso, sí. Ahora, ¿qué significa eso, entendiendo que estamos viviendo una época de crisis social? Bueno, claramente hay múltiples factores, pero principalmente el miedo, creo yo que uno de los factores principales es la incertidumbre. Mientras los inversionistas, las personas, los que invierten, gente que tiene su ahorro, en el fondo no vea que de alguna manera hay tranquilidad, no hay saqueo, no hay violencia, en la medida que eso se mantenga, la gente va a seguir en el fondo refugiándose en dólares o definitivamente invirtiendo fuera de Chile, los grandes fondos, grandes compañías que también empiezan a sacar capitales. Lamentablemente eso pasa. ¿Cómo se entiende este comportamiento tan volátil? Recordemos que tuvo un alza importante, que en algún momento se habló que era histórico. Sin embargo, la semana pasada tuvo un descenso. Ahora nos encontramos a que subió y subió aún más, a pesar de que se había dicho que no iba a subir tanto así como la vez anterior. Claro, lo que yo creo es lo mismo, un poco la sensación cuando hay, se juntan varios efectos. Primero, en Estados Unidos, que esto es una opinión muy personal, se celebra el Día de Acción de Gracias. Entonces hay varios fondos también en dólares que están apostando también a entrar a Chile y compran en el fondo, pasan de dólares a pesos, y por otro lado hay varios de acá locales que quieren pasar a dólares. Entonces empieza a hacer un cambio de oferta y demanda. Pero como hoy día está parado Estados Unidos, no hay esa entrada de flujo para acá, pero solamente hay una demanda por salir. Y eso probablemente afectó también el tipo de cambio que llegó a este valor tan alto, pero también viene conllevado un efecto no menor, que mientras sigan los saqueos, mientras siga la violencia de alguna manera con lo que son locales y todo lo que pasa hoy día con encapuchados, creo que la gente todavía sigue con este temor y por ende se va a refugiar en dólares. Eso es un poco lo que ha pasado en las últimas semanas, creo yo, y sigue pasando mientras esto otro siga pasando. Siempre se ha mirado desde el punto de vista de los exportadores, pero ¿qué pasa para los simples consumidores como nosotros? ¿Cómo nos afecta en la vida diaria? O sea, para la economía local claramente es muy malo, porque tiene múltiple implicancia un dólar más caro. Nosotros, dentro de nuestra canasta básica, una de las cosas, por ejemplo, hay varias, pero una de las cosas más obvias es la importación de todo lo que es benzina, todo lo que es parafina, diésel, etcétera, para movilizar ciertos los transportes. Al importar, tú cuando importas a un tipo de cambio más caro, tienes que pagar más pesos por ese mismo litro, o la medida que sea de benzina, ¿cierto? De hecho, el día de hoy hubo un alza en las bencinas. Eso tiene una implicancia directa, entonces yo estoy importando cada vez más caro y por ende, finalmente, tarde o temprano, pueden haber mecanismos de compensación que aplica el gobierno, ¿cierto? Dentro, fondos de estabilización, lo que sea, pero en algún momento eso se traspasa al consumidor final y se traspasa dado un alza en las bencinas, un alza tal vez en los insumos que yo compro importados desde afuera, o solamente el costo de transporte cuando se empieza a prorratear a todas las cosas que yo tengo que mover a lo largo de un país, porque puedo mover trigo, puedo mover harina, puedo mover paltas, puedo mover muchas cosas a través de lo que es costo de transporte. Entonces esa es una implicancia, por así decirlo, directa al tipo de cambio. Estamos hablando en términos más cotidianos, pero ¿qué pasa para los consumidores que estaban próximos a tomar un crédito, a renegociar quizás una deuda? O sea, claramente con un país en incertidumbre, un país que hoy día todavía no hay ciertas cosas como que no están todavía del todo asentadas en términos de tranquilidad, o llamémoslo paz social, lamentablemente al haber incertidumbre y al haber también un desempleo que probablemente va a empezar a aumentar, todas las instancias que se generan crédito, las instituciones financieras y todo, muy probablemente ya el riesgo aumenta de que las personas impaguen y por ende las tasas probablemente, lamentablemente, van a empezar a subir, creo yo, en lo que es crédito de consumo, y también ya se ha visto en crédito hipotecario. De hecho, los créditos hipotecarios están más caros, siguen siendo bastante baratos comparado con años atrás, pero obviamente están más altos que lo que estaba hace 2 meses atrás. Justamente te iba a consultar por eso. ¿Cuál es la incidencia que tiene esta alza del dólar en las UF? Sabemos que los créditos hipotecarios, muchas veces tanto los dividendos como también al momento de renegociar alguna deuda o de comprarse alguna casa son medidos con estas UF. ¿Esto me dices tú que puede haber un alza entonces? Esto es un efecto no solamente del dólar, sino que también un poco del que se encuentran un poco todas estas situaciones de personas que van empezando a perder empleo, aumento del desempleo, genera que el riesgo finalmente cuando yo voy a dar un crédito por parte de la entidad financiera es distinto a lo que era antes, ¿cierto?
y eso significa que no solamente por un alza del dólar, sino que también por el riesgo inherente de cómo está aumentando el desempleo, de locales que puedan ser saqueados, destruidos, se pierde ciertas generaciones de empleo, los bancos en el fondo puedan traspasar ese riesgo de alguna manera en las tasas, y eso es lo que estamos viendo al menos lo que es hipotecario, que ya está empezando a aumentar, porque la economía como un todo, al haber más incertidumbre, por supuesto que las tasas no van a ser las mismas. Estamos hablando de Economía en Fácil con Cristian Lecaros, CEO de Inversión Fácil, pero tú también eres conferencista, sobre todo para el área de los emprendedores. ¿Cómo les afecta justamente a este sector que sabemos que es tan fundamental? Yo creo que estamos viviendo, bueno, como una de las crisis más difíciles que había el país en varias décadas. Yo realmente creo que para el lado de emprendimiento va a ser algo tremendamente necesario. O sea, si personas, ni Dios lo quiera, se quedan sin trabajo, o sea, claramente el tema está en reinventarse por un lado, y por otro lado las personas que hoy día están emprendiendo en ver qué tipo de industrias van a ir creciendo más con esto. Por ejemplo, la industria de la metalurgia, seguridad, todo lo que son barras, protecciones ha crecido mucho, pero por ejemplo la industria de los eventos va a la baja. Entonces creo que en el mundo del emprendimiento, al ser tal vez empresas más pequeñitas o una sola persona, moverse rápido un poco como va moviéndose las industrias que se van generando en base a todavía toda esta lamentable crisis social que está pasando hoy día. Cristian, semanas antes de este estallido social se habló de que era el momento para renegociar alguna deuda, para sacar algún crédito, ya que las tasas se encontraban sumamente bajas, sobre todo en el sector hipotecario. ¿Qué pasa con las personas que efectivamente renegociaron? Si ellos ya cerraron su renegociación, yo estoy viendo de hecho una renegociación de tasa, ellos ya es cosa que la firmen en notaría y esa tasa que se pactó, no sé, hace un mes atrás, se respeta. Depende todo en qué etapa de avance está la renegociación. Yo siempre en todas las charlas y todas las conferencias le decía a todas las personas, refinancien sí o sí sus propiedades para que todavía les queda interés, es decir, estaban partiendo sus créditos hipotecarios, porque los que están terminando sus créditos hipotecarios queda mucho capital, queda muy poco interés, o sea, queda muy poco, ya el interés se pagó, entonces vale muy poco la pena refinanciar esa etapa. Los que estábamos partiendo, claramente que sí, los primeros 5 años, 8 años. Hoy día las tasas subieron de crédito hipotecario, no están como hace un mes atrás, pero siguen estando más baratas que créditos de hace varios 5 años, imaginémonos atrás. Entonces yo lo que invito a las personas siempre a acercarse a su banco y refinanciar. Refinanciar por un lado para o a muchas personas que tal vez nos están escuchando hasta ahora y que tienen su propiedad, de poder renegociar y sacar un crédito que se llama libre disponibilidad, que en el fondo si yo tengo una propiedad que vale, por ejemplo, 2.000 UF y debía 1.000, hoy día en el sistema financiero, esas 1.000 UF que quedan de diferencia entre la deuda y lo que vale la propiedad, el banco me podría dar hasta un 70% con un crédito libre disponibilidad. ¿Eso es lo mismo que un crédito de fines generales? Es lo mismo, pero la diferencia es que tengo una tasa hipotecaria, porque si un crédito consumo me cuesta al año, esto me puede costar un 4% al año. Finalmente me endeudo con un crédito hipotecario. Entonces me quedo, imaginémonos en este ejercicio, con 1.000 UF el 70% son 700 UF, en peso imaginémonos que son 20 millones, por dar un ejemplo, pero me quedo hoy día con una liquidez en el bolsillo, en un momento de alta incertidumbre. Entonces también eso puede ser una buena alternativa para familias que puedan tener alguna propiedad que todavía tiene deuda, poder rehipotecarla con un dividendo a largo plazo, un poquito más alto, pero se quedan con un capital disponible ante cualquier eventualidad. Estamos conversando con Cristian Lecaros. Y también una de las cosas que se habló mucho, sobre todo en este estallido social, es que gran parte de la población más necesitada y también gran parte de esta apodada clase media ocupaba tarjetas de crédito justamente para los bienes de consumo inmediatos. De hecho, en algún momento se planteó que no existía la clase media sin las tarjetas de crédito. ¿Cuál es tu análisis al respecto? Bueno, yo creo que lamentablemente, dada la situación que hemos tenido de pensiones, alza del costo de la vida, lamentablemente sí, yo creo que hay un alto porcentaje de la población chilena que lamentablemente, de hecho el último estudio de la Universidad de San Sebastián, 73% hablábamos de endeudamiento. Todos los chilenos estamos endeudados desde una hipoteca de la casa hasta créditos de consumo y muchas bicicletas de supermercado. Lamentablemente creo que ese costo de las tarjetas, como hablábamos recién de este tema del interés en el mercado, claramente el interés va a ir subiendo y ese costo financiero probablemente del uso de estas tarjetas, si no es con las típicas 3 cuotas precio contado, que eso no cambia, pero cuando yo ocupo algún grado de interés, probablemente el interés que yo tenía hace un mes atrás. O sea, aquí esto impacta el crédito consumo, impacta el interés de una tarjeta de crédito, de una línea de crédito y como impacta un crédito hipotecario. Lo que yo dejo un poco al río de la mesa es que el más barato de todos sería el hipotecario, que versus todos los otros para yo poder levantar y el más conveniente lejos si las personas pueden hacer lo que lo hagan ahora. Cristian, se habla de recesión después de 2 trimestres con números rojos, pero frente a este escenario, ¿podríamos quizás tener una expectativa de una posible recesión? Siempre va a estar
fantasma de la recesión. Yo creo que un poco el llamado y lo que uno ve desde la comunidad de los emprendedores, las pymes, que son donde yo conozco gente, es de poder obviamente lograr pronto un avance, bueno, todo el proceso constituyente que ya está avanzando, pero con paz social, con orden, sin tener saqueo. Yo creo que eso es lo más clave hoy día, el llamado a todos los chilenos, de que podamos parar como todo este movimiento, lo que tiene que ver con el desorden, con los encapuchados, que eso genera finalmente toda esta incertidumbre, una espiral destructiva que después va a ser muy difícil de recuperar, y creo que estamos en el camino justo para poder detener eso de alguna manera, y eso claramente es voluntad política, digamos. Bueno, justamente hablando de incertidumbre y desde los mensajes que se entregan desde el lado político, fue el ministro Ignacio Briones quien dijo que el Estado iba a tener que endeudarse para satisfacer esta agenda social con estas demandas que se estaban solicitando tanto en las calles. ¿Cuál es la sensación que pueden tener los chilenos y también los extranjeros? Es una gran pregunta. Yo estuve hace muy poco fuera de Chile y bueno, la mirada de los extranjeros que yo alcancé a hablar, bueno, siempre es mixta. Hay gente que todavía apuesta y, como te contaba recién, llegan dólares a un tipo de cambio más alto, entonces pueden comprar más pesos y poder invertir en Chile. Pero claramente la mirada del extranjero, mientras en el fondo no se pare todo lo que es la violencia en las calles, yo creo que todavía la mirada es como bien cauta cómo evolucionar. Todos tienen una buena mirada de Chile históricamente, como una economía seria, una economía estable. Prolonga el gasto social, si no me equivoco, el presupuesto sube un 50% más de lo que teníamos, de 3% a 4,5%. O sea, hay un gasto social importante en el presupuesto 2020. ¿Y esa deuda la vamos a sentir nosotros? Nosotros, en el fondo, tarde o temprano, si Chile sigue, por supuesto, sin generar crecimiento, PIB, ¿cierto? El crecimiento país, igual que una casa, asumo en el fondo más compromisos financieros, pero no aumenta mi ingreso de mi casa, lo que yo recibo, bueno, tarde o temprano me sigo endeudando y claramente me voy endeudando. Y por supuesto eso tiene un efecto en la economía. Por eso es un equilibrio finalmente, que claramente no es un equilibrio fácil de definir. Cristian, desde tu expertise y también desde tu punto de vista, ¿cómo podrías analizar el futuro económico del país considerando esta inestabilidad? ¿Eres optimista o más bien pesimista? Creo que Chile necesita urgente en este momento, a ver, es como cuando un enfermo se desangra, yo lo veo así, o cuando uno está con fiebre. O sea, tú estás en el límite de poder bajar la fiebre, o estás en el límite que esa fiebre 41 pasa a 42 y tenéis riesgo vital. ¿Tú crees que Chile se encuentra en el límite de ese riesgo vital? Yo creo que Chile, el problema es que la economía se basa en base a la confianza. Al final de la historia es confianza. Yo confío en levantar de nuevo mi pyme, de invertir de nuevo, de poner plata, de crear empleo. Entonces, hoy día yo creo que lo más crítico es que finalmente esa incertidumbre, ese temor de hoy día desde las pymes, desde con sus locales, todos los que transitamos libremente, se pueda manejar de alguna manera para que finalmente pueda empezar a reconstruirse nuestro país, sin duda alguna, como un país más justo, con políticas públicas distintas. Ya sabemos que han pasado un montón de cambios y van a seguir pasando, pero poder tener ese proceso en paz, porque si hoy día sigue habiendo el proceso de transición política, con todos los cambios políticos, pero además con toda esta ola de saqueo, creo que si esta ola de saqueo permanece, el daño a la economía chilena, si nosotros, imagínate que vamos desde 100.000 empleos perdidos a por favor, solamente extendamos los 6 meses más, lo que va a pasar con la economía. Entonces, creo que un poco el llamado es que la parte saqueo, violencia, eso desde todos los lados, todos los sectores, eso tiene que ser de alguna manera controlado para que podamos reconstruir el país que todos queremos, y que obviamente por la vía democrática y las instituciones hoy día constituyentes y todo lo que se viene por delante. Cristian, ¿consideras que esta crisis social ha reflejado lo frágiles que son las pymes en estos momentos? Sabíamos y comentábamos que a lo máximo ellos 2 meses si es que no estaban recibiendo ingresos, pero después de eso iban a tener que cerrar en el fondo. Creo que lamentablemente sí. Yo creo que hay un tema, hay varios temas de políticas públicas que vienen de hace décadas, y yo creo que una de ellas, yo como pyme, es súper difícil emprender como pyme. O sea, es realmente, imagínate que uno paga tasas de impuestos súper altas partiendo con un negocio así, entonces uno podría tener, por ejemplo, 3 años para una pyme o 3 años para un emprendedor, impuestos súper bajos o cero, y cuando empieza a generar capital, contrataciones, tal vez empezar a tener una tasa progresiva, pero hoy día una pyme parte casi igual como una gran compañía o un microempresario. Entonces ahí es donde yo veo cosas que no nos ayudan, porque la movilidad social
sacar personas también de la pobreza o de situaciones para generar mayores ingresos, mucho la movilidad social a través de la pyme, de creaciones de pequeñas empresas, ciertos familiares que ayudan mucho en esto. Y creo que ahora obviamente hay un cambio en la reforma tributaria, ahora esto fue hace un mes, pero por muchos años para atrás no era así, era todo lo contrario, era muy difícil levantarse y por ende para muchas pymes, como tú dices, lamentablemente no tenemos la espalda. Por eso el llamado es como terminar la violencia para poder en el fondo reconstruir el país, o si no nos va a quedar mucho que reconstruir el nivel de las pymes y los emprendedores. Cristian, para ir comenzando en casa, sabemos que hay muchas decisiones que están en manos del gobierno, en manos del sector público, pero ¿cómo podemos nosotros iniciar esta conciencia de ahorrar, de apretarse el cinturón, como se le llama, viniendo, por ejemplo, de una dueña de casa, de un jefe de hogar? Siempre me llamado a los talleres que nosotros hacemos. Sabemos que tiene posibilidades. Claro, siempre, bueno, obviamente con un gran desafío, pero siempre lo que hacemos en los seminarios de finanzas personales, los talleres que hacemos y ayudamos a las personas, es que las personas tienen que armar un presupuesto y cuando uno lo ve, la tasa es no más de un 10% de personas tiene un presupuesto familiar. Un presupuesto es lo mismo que hacerse el examen de sangre. Yo tengo que saber cómo está mi sangre para realmente saber si tomo un medicamento. Estoy igual, tengo que saber cuánto gano, cuánto gasto en dividendo, en arriendo, cuánto gasto en supermercado, ¿cierto? Hacer mi presupuesto y en base a eso ver cuáles son mis gastos necesarios, como luz, agua, gas, que no los puedo eliminar, pero una salida a comer o un cambio de un auto, cosas así que yo podría hoy día empezar a claramente apretar ese cinturón, las salidas tal vez a pasear y cosas así que yo pudiera rápidamente hoy día apretarla hasta ver un poco cómo va evolucionando el mercado y poder tener este fondo. Como también te dije, el tema de la casa, poder tal vez refinanciar mi casa, levantar un libre disponibilidad y tener otro fondito más sobre mi misma propiedad, si que fuera el caso que la persona tiene una propiedad con deuda hoy día y así poder tener algo para capear un poco el vendaval que estamos viendo. Un dato sumamente conveniente. Con Cristian Lecaro, CEO de Inversión Fácil. No quiero terminar este bloque sin preguntarte si es que tienes alguna reflexión que puedas utilizar acá la palestra de Punto Noticias. Yo creo que estoy muy preocupado, o sea, obviamente muy apenado por Chile. Yo creo que todos los chilenos de todos los lugares que yo he hablado, de todas las clases económicas, todos están de alguna manera asustados, apenados, tristes. Yo creo que un poco el llamado para poder levantar nuestro país es que primero, bueno, yo soy un profundo creyente, creo que la ayuda de Dios es fundamental, debemos levantar la familia y por otro lado tenemos que parar de alguna manera el llamado a todos los sectores, yo no soy un político, pero de poder parar la violencia, de poder de alguna manera tener un camino que sea a nivel conversatorio, a nivel de acuerdo, porque finalmente con estos niveles de violencia ni la pyme, ni el emprendedor, ni la grande empresa, ni nadie de los que estamos finalmente involucrados como consumidores, como usuarios, vamos a salir beneficiados de esto, sino que vamos a salir totalmente empeorados y el clima mucho más. Entonces el llamado es a parar la violencia y poder en el fondo dar un camino vía conversación, vía los acuerdos constituyentes, vía un camino democrático para que todos podamos tener una mejor sociedad. Son las reflexiones entonces de Cristian Lecaro, CEO de Inversión Fácil. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias por la invitación. Y nosotros regresamos en instantes después de este corte comercial con un panel de alcaldes analizando justamente la contingencia nacional. 15:48, ya lo adelantábamos antes del corte comercial, tenemos un panel de alcaldes y quiero para eso saludar al alcalde Sadi Melo de la Comuna del Bosque. ¿Cómo está, alcalde? Estamos muy bien, preocupados, pero bien. Me imagino, para conversar de eso y más también estamos con el alcalde Carlos Cuadrado de la Comuna de Huechuraba. ¿Cómo está, alcalde? Ya casi de la casa, ¿no? Casi lista. Lo hemos visto mucho en el matinal. Y también queremos estar conversando con el alcalde Rodolfo Carter de la Comuna de La Florida. ¿Cómo están, alcaldes? Hola, buenas tardes. Justamente quiero comenzar por algo que ha sido muy comentado. Se trata de esta consulta ciudadana para el próximo 15 de diciembre. Algo que sabemos que se comentó mucho en primera instancia. Se dijo que iban a realizarla, luego no. ¿De qué se trata esta consulta ciudadana, alcalde, para comenzar con usted? Bueno, efectivamente habíamos hecho un acuerdo transversal el día que estábamos convocando el 7 de diciembre a una gran consulta. Yo diría que eso fue generó un gran debate y yo creo que las decisiones que tomó tanto el presidente de la República como el Parlamento fueron incidentes, digamos, a partir de aquello. De manera transversal lo dijimos, después se logró un poco el sentido de fondo que tenía, que era hacer el debate constitucional y hacer el debate de la agenda social en nuestro país. Y yo diría que eso reinició un proceso que se centró en el Parlamento desde la presidencia con la propuesta, digamos, que hubo y sentimos
nos sentimos satisfechos ante eso, pero sin embargo volvimos a hacer la reflexión y estamos hoy día convocando a centrarnos fundamentalmente en la agenda social en nuestra consulta. Hemos dejado libertad para que algunos, digamos, también cubran un voto con el tema institucional, porque también está en el debate, digamos, cómo el mundo social, la ciudadanía entra en la participación de aquello. Recordemos que usted es vicepresidente de la Asociación Chilena de Municipalidades. ¿Cómo lo considera usted esta iniciativa, alcalde Carter? Nosotros validamos el proceso que tomó la Asociación Chilena de Municipalidades, somos parte y vamos a suscribirlo. Simplemente pedimos ayer un pronunciamiento de mera certeza al Contralor, por dos razones concretas. Primero, porque el Contralor ha exigido siempre que haya una pregunta local en este tipo de cosas. Queremos que por escrito nos diga eso para que después nos salga con un juicio de cuenta. Y lo segundo es respecto a los tiempos de licitación de este tipo de procesos, porque va a haber que contratar servicios y como estamos muy encima de la fecha, también queremos que nos explique bien. El CERVEL finalmente no va a participar. Claro, resuelto eso, nosotros no tenemos ningún problema. El tercer elemento ya es un tema práctico. Cualquier consulta, proceso electoral requiere que sea libre, informado y transparente. Y para que sea libre tiene que haber garantía de seguridad. Hoy día yo tengo algún nivel de incerteza respecto a si vamos a tener policías cuidando esto, si vamos a tener la seguridad ciudadana cuidando esto, de modo darle garantía a todo. Por eso también hemos abierto una tercera posibilidad que lo hagamos por vía electrónica, en el evento que tengamos problemas de seguridad en los próximos días. Porque nos interesaría que los que voten sean todos, no solamente los que estén más comprometidos o los que estén más dispuestos a ir. Que se hablaba que la vía electrónica no sabían qué tan fidedigno podía ser al momento de reflejar. Sí, pero la votación. Lo real y la gente en la casa lo tiene más que claro. Hoy día estamos en una situación de profunda normalidad. El transporte no es normal, el comercio no es normal, la vida está muy anormalizada. Y un proceso electoral, para que dé garantía y sea constructivo, tiene que ser participativo. Y las condiciones de seguridad tenemos que fortalecerlas de modo tal que todo el mundo pueda concurrir. Carlos Cuadrado, alcalde de la comuna de Huechuraba, ¿cómo recibe usted esta iniciativa? Bueno, nosotros habíamos iniciado un trabajo para hacerlo presencial, con voto, con lápiz, y hace un par de días decidimos, en función de muchos de los criterios que plantea mi colega Mi compañero. Y compañero ya a estas alturas de lucha, que lo vamos a hacer electrónico, con todas las garantías y con 2 establecimientos que van a tener computadores para efectos de que la gente que no es muy experta en el uso del celular o que no tiene computación o no tiene internet pueda concurrir a esos lugares para sufragar electrónicamente ahí. Pero en el caso de Huechuraba, el 15 de diciembre en la consulta, están los temas institucionales, los temas sociales, más un tercer voto que dice relación con lo que nosotros creemos que es necesario para la comuna y para la región, y todo a través de vía electrónica. Alcaldes, tenemos la papeleta del voto, quiero invitarlos para que podamos comenzar a revisarla. En el primer punto, alcalde Saimelo, es lo mismo que el plebiscito. La pregunta es, ¿está usted de acuerdo con una nueva constitución? Es que lo que queremos justamente es aprovechar que esto también sea un espacio de formación y capacitación para que el día formal del plebiscito en abril la gente ya sepa, digamos, qué es lo que tiene que hacer cuando tenga que votar. Por supuesto, hay dos opciones que son claras, una que es asamblea constituyente y la otra, digamos, es una asamblea mixta entre ciudadanos y parlamentarios. Esa es la idea. Quiero también decirles que, al igual que mis colegas o compañeros de lucha, digamos, estamos en la misma línea. Nosotros también vamos a hacer un proceso electrónico en el caso del voto. Vamos a colocar 50 puntos, digamos, en distintos espacios para que la gente pueda digamos, asumir de manera muy clara y transparente el proceso. No quiero dejar pasar ese compañero de lucha que ya lo hemos escuchado 2 veces en este panel. ¿La lucha contra quién es? No. ¿O es una forma de decir simplemente para ir tratando de transparentar todo? No. Para ser justo, yo le tengo harto cariño a un gran alcalde, y además vecino nuestro, y además a Carlos, porque siempre lo digo cuando es que Carlos demuestra lo mejor de Chile. Carlos viene de una familia víctima del peor terrorismo de Estado, pero Carlos no carga odio. Entonces yo le digo compañero porque lo quiero mucho y lo respeto. Sí. Porque yo no sé si habría tenido la generosidad con Chile de perdonar como él ha perdonado. Entonces cuando le digo compañero se lo digo con cariño, no porque estemos de acuerdo en todas las ideas, sino porque el Chile que tenemos que... Nada más, mira. ¿Qué es lo que se necesita para que mira, estamos en Chile democrático? Pero espera, mira, ¿sabes que mi mejor amigo de la infancia era comunista? Y un día me dijo, yo era demócrata cristiano en esa época, me dijo, camarada significa compartimos las mismas ideas. Compañero significa compartimos el pan.
Todavía no me invitáis a comer a tu casa, pero compartimos las ganas de que Chile sea un país mejor. Así es. Y la democracia como valor, eso es muy importante. Ahora, es importante, alcaldes, comenzar analizando el rol que han tenido cada uno de ustedes como autoridades comunales, considerando que han tenido una vital relevancia. Sabemos que ustedes han tenido un trabajo día a día que tal vez nosotros no estamos viendo acá todo el tiempo en televisión. Sin embargo, han tenido un protagonismo bastante peculiar porque pareciera que son algo así como interlocutores de quienes están en su comuna y estas autoridades que gran parte de la ciudadanía dice no ser escuchada. Puede ser. Lo que pasa, yo creo que en los días que transcurrieron entre el 18 y el 20 algo, el Estado sucumbió. El gobierno desapareció, las fuerzas policiales desaparecieron y en ese nivel de incerteza, finalmente la gente buscó lo que ha sido siempre, su autoridad más próxima. Cuando la gente se queda sin pega, cuando la gente está enferma, cuando se le quema su casa, recurre a su municipio y a su alcalde. Y yo lo digo con harta convicción. Yo tengo formación cristiana y la definición de un servidor público y de un alcalde en particular es estar al cuidado de tu comunidad. En estos días difíciles, la gente concurrió a nosotros sin preguntarnos, sin decirnos, oiga, yo soy de la UDI, PPD o PS. Dijo, tengo un problema, ayúdeme. Mi supermercado fue saqueado, yo tengo miedo, acá tenemos un problema de inseguridad. Probablemente me va a preguntar por el tema del chico este que fue torturado en la Florida. Por supuesto. La mamá... Con los dos carabineros. La mamá del niño que fue detenido... Y que, perdón, alcalde, pero para poner un poco los antecedentes sobre la mesa, los dos carabineros que justificaron esta medida represiva y abusiva porque estaban estresados. Eso al menos fue lo que entregaron. Te quiero contar, como con la ironía. Esa noche, la mamá me llamó a mí para pedirme un móvil de seguridad ciudadana para ir a ver a su hijo a la comisaría. O sea, una víctima, según lo que están determinados los tribunales, recurrió al alcalde para ir a ver a su hijo. Bueno, la acompañamos y hoy día que los tribunales están resolviendo, nosotros tenemos que decir, bueno, acá se tiene que hacer justicia, punto. Todos hemos tenido esa experiencia. Sí. Todos hemos tenido. Nosotros acabamos hoy día de tener que atender a una vecina que fue agredida, digamos, por una bomba lacrimógena en una de las situaciones en el Paradero 25 en el día de ayer. Y ella se ha sentido absolutamente desamparada, fue atendida en urgencia. Y hoy día nosotros, digamos, estamos haciendo toda la conexión jurídica y también, por supuesto, la atención psicológica a esta persona. Efectivamente, como dice Carter, nosotros somos el Estado al lado, ahí en la casa, y hemos sido los que de alguna manera hemos tenido que enfrentar esta situación y muchas situaciones cotidianas. Y por eso mismo muchas veces hemos manifestado que mucha de la fuerza que ha tenido, digamos, la movilización social en exigir, digamos, una sociedad que no sea una sociedad de abuso, eso lo hemos vivido paulatinamente y cotidianamente nosotros en la demanda cotidiana que nos hacen vecinos y vecinas. Y además en el trabajo diario uno va vinculándose con los vecinos y los vecinos van adquiriendo grados de confianza y de amistad con uno. Yo venía saliendo del gobierno regional ahí en Bandera, paso por abajo de la Alameda, y ahí en San Diego me agarran dos cabros, uno que venía baleado y con venda. Me dice, ¿ha visto dónde está la Cruz Roja? No, pero súbete al auto y te llevo, y lo llevé a la posta y estuvimos con él en la posta hasta que lo revisaron y toda la cuestión. Entonces yo creo que ninguno de los alcaldes que ha aparecido tanto en la tele buscó esa figuración, porque nosotros somos de bajo perfil y hacemos lo que tenemos que hacer en nuestros respectivos territorios. Pero cuando la patria llama y cuando los actores nacionales que tienen la obligación de actuar sobre Chile no lo hacen, naturalmente nosotros no podemos privarnos de un trabajo que es cotidiano y que en definitiva es apagar incendios. Y lo que se estaba incendiando era Chile y por lo tanto nosotros salimos de nuestras comunas con el mandato de nuestra gente a resolver algo que aquellos que fueron electos para resolverlo no lo hacían. Además, ¿sabes qué? A propósito de lo que dice Carlos, tal vez la gran enseñanza de la crisis del 73, que fue como una suerte de tragedia griega, donde todos sabían lo que iba a pasar, pero nadie hizo algo para evitar que pasara. Tal vez los alcaldes en esta vuelta hemos tenido la posibilidad de hacer cosas para que no pase lo que nadie quiere que ocurra. Que al final perdamos, con todas las críticas que uno le puede hacer al sistema, con todas las correcciones que se puede hacer, la democracia es el sistema en que debe funcionar Chile. Yo creo que sí, ahí está el valor profundo, yo creo que nos une a todos. Yo creo que una de las grandes tareas es defender la democracia y por eso tenemos que estar disponibles a armar una agenda social, armar una agenda de derechos humanos para que todas las situaciones queden esclarecidas. Y yo creo que quien tiene la palabra, y quiero ser muy franco en eso, sigue siendo el presidente de la República. Él es el que tiene que conducir este proceso. Hoy día hubo una cosa muy positiva, la mesa social estuvo, digamos, en la moneda. Yo espero que esa agenda que ha sido
presentada públicamente por todos los actores, sea la agenda que definitivamente conlleve a un acuerdo nacional, un acuerdo país. Y el presidente tiene la palabra en aquello. Bueno, justamente le iba a consultar por algo similar que ustedes implementan en esta papeleta y que quiero que nos acompañen a revisar. Me llama la atención el punto donde dice, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con que haya más atribuciones y recursos por parte de los municipios? ¿Ustedes consideran, alcaldes, que se encuentran con pocas atribuciones y pocos recursos? A ver, yo creo que tenemos muchas atribuciones y pocos recursos. Tenemos mucha pega que hacer y nos faltan los recursos. Para decirlo en términos claros, tenemos que actuar en tema de vivienda, tenemos que actuar en tema de salud, tenemos que actuar en tema de educación, que son temas centrales en las demandas ciudadanas, y en el caso particular de Huechuraba, nosotros ponemos 7.000 millones para educación y salud para que finalmente el Estado pueda presentar lo que se hace en materia de salud en la comuna, cuando el Estado de Chile no pone las lucas necesarias para que los alcaldes podamos hacer lo que corresponde. Y por otro lado, el gobierno y el Estado de Chile siempre se van a gloria de estar metido entre ese club selecto de la OCDE, y la OCDE destina en promedio 30% de su Producto Interno Bruto para que sean administrados por los municipios, y en Chile solo el 13% del PIB es administrado por nosotros. ¿Imaginas tú la cantidad de obras y la igualdad entre las comunas cuando uno recorre Chile si ese porcentaje fuera asignado a nosotros para poder cumplir y llevar a los vecinos la felicidad que el Estado de Chile debiera brindar a través de nosotros o directamente? Pero mientras no se reparte equitativamente los recursos en el territorio, seguirán en el futuro existiendo explosiones sociales como la que hoy estamos viviendo en Chile. Alcalde Rodolfo, veía usted muy interesado en intervenir ahí. ¿Cuál es su análisis? Sí, lo que pasa es que hay ciertas cosas concretas que la gente ni siquiera sabe. Un empresario común y corriente, cuando produce su actividad, descuenta IVA. Las municipalidades pagan IVA. ¿Has visto algo más brutal? O sea, nosotros por comprar medicamentos para la farmacia ciudadana o popular... Tienen que pagar IVA. Tenemos que pagar IVA. Es un 19% más de gasto que tenemos por una cosa que es ridícula. Si nosotros estamos prestando el servicio a la gente. Y le estamos pagando al Estado. Un ejemplo concreto, la gente en la casa probablemente no lo sabe. El 1 de enero todos los años, todos los alcaldes aquí presentes, tenemos que firmar un convenio para los servicios de asistencia de urgencia en los consultorios, los SAPUS. Y ahí tú tienes que tener médicos, TENS, la gente que atiende los ataques cardíacos en nuestras comunas. El Ministerio de Salud se obliga, por convenio, a pagarte los honorarios y los servicios. ¿Te parece justo que a ti te paguen 3, 4, 5, 6, 11 meses de atraso? ¿El Estado está acostumbrado a hacer eso? A propósito de la ley que acaba de salir, te dicen, usted, claro, señor alcalde, le dice, señor alcalde, usted por ley está obligado a tener abierto el servicio de urgencia, porque si se le muere un paciente, usted se va para la casa. Ok, yo tengo el servicio abierto, pero los médicos los paga el servicio de salud con 10 meses de atraso, 6 meses de atraso. ¿Qué pasa durante esos meses? Pero no existe un protocolo que diga con cuánto tiempo se tiene que haber una devolución. Es que es muy interesante porque los protocolos, para que vea, a propósito de los abusos, ¿sí? El servicio de salud se toma el tiempo que quiere. Te lo corrigen, te lo devuelven y te lo pasan 4 meses después. Una vez que llega el convenio se va a la Contraloría, que se puede tomar, dice 15 días, pero se demora otros tantos meses. Entonces al final, y esto es lo terrible, porque no es que nosotros pongamos la plata, finalmente cuando las municipalidades ponen la plata para hacer funcionar los servicios... Son recursos de cada integrante de la comuna. Es otra plata que puede estar destinada a otras cosas y tú le estás prestando al Estado para cumplir su obligación. Entonces, a propósito de las facultades, un nivel más alto de autonomía para poder servir a la gente. Porque la mala calidad de los servicios municipales, muchas veces salud, tienen que ver con un Estado ineficiente que paga mal y además paga tarde. Hablando justamente de los recursos municipales y también de dinero, ¿qué significa este Fondo Común Municipal que se ha comentado tanto, alcalde? El Fondo Común Municipal es un fondo creado por las municipalidades en realidad. ¿Por todas las municipalidades? Claro, ¿Algo voluntario? Lo que allí es lo que se paga, digamos, al final del día es la recaudación de patentes, la recaudación de permisos de circulación. ¿Ya? Básicamente eso es lo que constituye el Fondo Común Municipal. Lo que pasa es que ese fondo se entrega y tiene una distribución, puesto que las municipalidades que tienen más recursos ponen más recursos. Pero para ir entendiendo,
¿Está delimitado cuánto tiene que poner cada comuna? ¿Es proporcional a sus ingresos, por ejemplo? No, o sea, por ley todos tenemos que colocar el 60% de los permisos de circulación. 5 comunas o 4 comunas que ponen 65. Entonces, en el fondo, ¿sabes cuál es el problema? Que el Estado de Chile, por un lado, pone un 3% al fondo común. No coloca más el Estado de Chile. Y lo otro, un poco lo que dice Rodolfo, la manera como se redistribuye, digamos, y cómo se recauda y cómo se redistribuye. Porque podría hacerse, digamos, de una manera distinta y podrías hacer una redistribución distinta. Pero una cosa que es tremendamente relevante es el recurso que tiene que poner el Estado de Chile. Tú sabes que el Estado, por ejemplo, a nosotros nos afecta por la vía de las contribuciones, puesto que deja exenta a las personas mayores, y está bien que así sea. Pero deja de recibir ingresos. Pero nos deja de percibir y a nosotros nos carga al final del día, porque son más de 700.000 millones de pesos que el Estado de Chile, digamos, no coloca en ese fondo común municipal y se disminuye. Esa plata debería ser de para poner un ejemplo aún más brutal, la comuna de Las Condes, que siempre se pone como el ejemplo, tiene mucha gente de muy altos ingresos, muy poca gente con necesidades sociales y todos pagan contribuciones. Claro. Entonces, no tiene un gran gasto social y tiene muchos ingresos producto de que todos pagan contribuciones. Aparte que todos los servicios y todo el comercio está allá. Entonces, está desequilibrado el buque. Yo claramente no soy partidario de que todo se resuelve quitándole a Las Condes o a Vitacura. No, por supuesto. Sino redistribuyendo más, pero fundamentalmente estimulando a que lleguen servicios a las comunas populares. O sea, ¿cómo va a ser justo que La Pintana, que lo ha dicho la alcaldesa tantas veces, tenía 1 o 2 farmacias, un cajero automático? Esa es una forma de segregación brutal. ¿O acaso un papá, no sé, que quiere buscar un remedio en el castillo, en la noche? ¿Cómo llega a buscar el medicamento de emergencia si no lo hay? Tiene que ir hasta el 14 en Vicuña Maquena, en la Florida, correr toda la comuna para ir a buscar una pastilla que debería tener en su propio barrio. En Las Condes, en Vitacura, tienes lleno de farmacias, lleno de bancos. Eso también es una forma de inequidad. Y además, la Pintana, tenga 1 o tenga 2, pero en Chile tenemos 53 comunas que tienen un alcalde como nosotros y no tienen farmacia. Sí. Entonces tienen que viajar los vecinos de esa comuna donde tienen un alcalde a una ciudad próxima donde sí existe farmacia para poder comprar los medicamentos. Esa inequidad se da a nivel nacional, pero también a nivel de la región metropolitana. Lo Espejo tiene 28 servicios públicos disponibles para los ciudadanos que en Lo Espejo viven. Las Condes tiene 700. Por lo tanto, esa proporcionalidad tiene que terminar, porque de lo contrario la gente siente necesariamente cuando viaja dentro de la ciudad una inequidad y una diferencia que es aberrante e inmoral. Es súper bueno eso, porque te agradezco que nos hagas estas preguntas porque son las que más valen. Y son las que la gente en la casa también quiere entender. Mira, el esfuerzo del día difícil que estamos viviendo hoy va a implicar sacrificios de todo. Del mundo de la empresa, de meterse la mano en el bolsillo y en el corazón. Del mundo de los municipios, pero también del Estado, de hacer mejor su pega. Yo siempre pongo el ejemplo que cuando se hizo la rotonda Pérez Sujovic, por donde pasa todo el poder, económico, comunicacional, todo, lo hicieron en 3 turnos y se demoraron 6 meses. Hoy día tiene hasta saltos de agua. Pasa por Vicuña Maquena. ¿Cuánto te demoraste en la...? Casi 4 años. 4 años. Hicieron pedazo todo Vicuña Maquena, Puente Alto, La Florida, San Joaquín, Ñuñoa. Destruyeron todo el comercio y además hoy día entregaron una obra que está totalmente abandonada y llena de basura. Entonces, eso iba a decir, al parecer no estaba completamente terminada porque hay sectores que todavía se ve que falta de reparar. La caridad empieza por casa. Si queremos terminar con la inequidad y la injusticia social, el Estado tiene que acostumbrarse a hacer mejor las cosas e invertir el orden. Las mejores obras públicas tienen que estar en los sectores más pobres, no en los sectores más adinerados. La rentabilidad social opera hacia ellos, no hacia los más ricos. Un ejemplo que yo lo pongo siempre, el derecho humano a la sombra. ¿Qué es lo que hace el Estado? Te dice, te voy a plantar 1000 árboles en Vicuña Maquena. Y tú dices, qué maravilla, anda a ver qué árboles son. Unos árboles de este porte, que al primer partido, de alto impacto en Pedrero, mueren todos. Tú vas al sector alto y los árboles son grandes. ¿Por qué no plantamos árboles crecidos, sólidos, además que sean responsables con el medio ambiente? ¿Acaso la gente más sencilla no tiene derecho a áreas verdes? Bueno, ahora, el Estado es el que tiene que dar el ejemplo. Y ahora en toda esta crisis son los privados que generaron, en función del lucro que cultivaron durante años, la sensación de injusticia, de abuso y de inequidad. Y es el Estado, son el Parlamento, somos los alcaldes, los que estamos vueltos locos tratando de resolver algo que no fue causado
en estricto rigor por nosotros, porque la colusión de la farmacia, la colusión de los cerdos, la colusión del confort, de los pollos, nada de eso fue provocado por el Estado, fue provocado por un interés abusivo de lucrar y de optimizar las ganancias en poco tiempo, abusando. Creo que hay un poco en la línea de lo que está aprendiendo Cuadrado. Yo creo que en esta crisis hay un gran ausente hasta ahora, que partió en los primeros días diciendo que estaba dispuesto a poner sueldos y una serie de cosas. Pero hoy día el empresariado es un gran ausente. Yo quiero hacerle un llamado al empresariado de Chile, que no siga siendo ausente en esta crisis, porque ellos son parte de la crisis. No solamente el gobierno, el empresariado también tiene que jugar un rol. Por eso hoy día hacer las reformas que sean necesarias para modernizar el Estado. Fíjese que el Estado con los pocos recursos, con los recursos que hoy día tiene, si lograra gestionarse de una manera distinta, podríamos crecer, yo diría que en un 20, un 30% esos recursos. Si lo hiciera mucho más eficientemente y no tuviera que dar esa vuelta que planteaba recién Carter, podría ser mucho más eficiente. Pero sin embargo, también desde el punto de vista de la ilusión del dinero, ya de la falta de pago de tributo, de la contribución en el fondo del sector más rico, de ese 1% que se ha enriquecido de una manera brutal en este país y que incluso hoy día en esta protesta social ha salido con mucha fuerza a la calle. Yo diría que hay que hacer un llamado, digamos, a que ellos también tienen que colocarse en esta línea. Son un gran ausente hoy día, tienen que entrar también a tener un rol que jugar y lo tienen. Estoy de acuerdo con eso. Yo tuve una conversación con Alfonso Sueta un tiempo atrás, que es el presidente de la CPC. Y tuve una conversación bien a lo humano. Le dije, nos mintieron durante años diciéndonos que las fronteras de lo posible estaban muy cerca, que no se podía hacer mucho más porque si no la economía se desequilibraba. Y producto del miedo del mundo empresarial, al ver que la ciudad ardía, dijeron, no, sí se puede. Bueno, ok, hagámoslo ahora. Con responsabilidad, porque la sensación es que siempre se pudo. O sea, lo que pasa es que hoy día estamos entre dos grandes peligros. En el inmovilismo, que no quiere hacer nada, y otro que en el principismo, que lo quiere hacer todo. Entre esos dos caminos hay un justo medio que es el correcto. O sea, definitivamente se puede hacer mucho más, pero también tenemos que proteger el crecimiento del país para que podamos seguir avanzando. Y en ese sentido los empresarios tienen que hacer un análisis mucho más profundo y sincero. ¿Cuánto vale un país en paz? Porque no basta solamente el crecimiento del PIB si no tenemos justicia social y paz. Es muy clave. Y eso tiene un inestimable. Tradicionalmente, cuando se hacía la rentabilidad de los precios, te decían el P por Q. Esto entra, esto sale, esto es el valor del suelo, esto vale el capital, el interés. Pero un país tranquilo, un país con fuerza pública respetada y respetable, con un Estado eficiente, vale muchísimo para un país desarrollado. Y un empresario que hoy día tenga visión, va a decir, probablemente vamos a dejar de ganar ahora, pero en 10 años más, si tenemos un país ordenado, la rentabilidad va a ser mucho mayor. Además, la solución no pasa por lo que propuso Bernardo Mate en algún momento, de profesionalizar la filantropía. El cambio tiene que ser estructural para que no se vuelva a reproducir el daño que se ha causado innecesariamente en la población civil. Alcalde, pero justo le iba a preguntar justamente el ejemplo de Las Condes con este aporte de recursos que le hace a la comuna de La Pintana. ¿Se refiere a eso con la filantropía? ¿Corresponde independiente a la buena yo no puedo cuestionar la generosidad de un colega que dispone de los recursos para ayudar a otra colega que lo está pasando mal y que no tiene los recursos suficientes para paliar las necesidades de la gente que ella representa. Sin embargo, es el Estado de Chile el que falla al otorgar recursos ilimitados a algún tipo de comunas y escasez a otras. Entonces, cuando estábamos hablando antes del Fondo Común Municipal, el Estado de Chile tiene que garantizar que exista para todos los alcaldes de Chile la posibilidad de desarrollar en su territorio su programa de gobierno y satisfacer las necesidades de las personas. Me alegra que mi colega Joaquín Lavín de Las Condes pueda disponer de 1.000 millones de pesos para aportar a otra comuna que lo necesita. Pero más me gustaría que el Estado de Chile calculara bien los recursos para que todas las comunas dispusiéramos de los recursos necesarios para hacerlo. Y con la misma lógica planteo que cuando algún empresario importante señala que hay que profesionalizar la filantropía, está bien
en su sentido trascendental, digamos, o religioso, de contribuir con el que no tiene. Entonces haces caridad, pero no corresponde en la situación de descripción de la realidad que vive Chile que alguien suponga que esto se va a solucionar con la caridad, porque lo que sufre Chile es un problema profundo que necesita transformaciones estructurales y no limosna que se puede ir dando a otras personas. Estamos conversando con este panel de alcaldes, justamente eran las palabras del alcalde Carlos Cuadrado de la comuna de Huechuraba, también nos encontramos con el alcalde Rodolfo Carter de la comuna de La Florida y también con Sadi Melo de la comuna del Bosque. No quiero que se pase el tiempo sin preguntarle las noticias que han sido tan comentadas el día de hoy y justamente fue el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, quien dijo, y acá cito textual: Chile está secuestrado por delincuentes y narcos. ¿Cómo reciben ustedes estas palabras y cómo viven la realidad también en cada una de las comunas? Yo diría que el estallido social en estos 41 días ha tenido, digamos, una fisonomía de mucha presencia muy legítima, masiva de la gente, en horarios muy determinados, digamos, ya ha salido a manifestarse por la exigencia de sus demandas que son justas. No más abuso, mejor empleo, digamos, remuneraciones justas, un sistema previsional justo, salud justa. Todas esas han sido las reivindicaciones. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo, estos 41 días, lamentablemente hay hechos de vandalismo y hechos delictuales que están presentes. Alcalde, la jornada de anoche, usted se encuentra justo al límite entre Vespucio con Gran Avenida y antes había una sola zona cero, la zona cero, digamos, en la Plaza Italia. Hoy día eso se ha trasladado lamentablemente a otras zonas, ¿ya? Y efectivamente hay participación allí, digamos, de elementos, digamos, que son mucho más vandálicos, que son delincuentes, y esos tienen que ser necesariamente aislados. El gobierno, el presidente, tiene facultades para hacer eso. Sin embargo, hoy día, en un juego de póker, vamos tirándole la pelota al Parlamento, y ahí estamos, entrampados en eso cuando el presidente tiene facultades como para ordenar aquello. Y lo otro, digamos, esta intención, que yo creo que no sea una mala intención, de querer vandalizar, solamente trabajar por la idea del vandalismo y de la delincuencia a la salida, digamos, y una salida por la vía de la fuerza a la crisis social que vive Chile, esa es la peor salida que podemos tener. La salida tiene que ser democrática, tiene que ser institucional. El presidente tiene que poner una agenda social sobre la mesa. Está clara la agenda y hay que hacer un poco. En este caso, los empresarios, todas las fuerzas de la sociedad, la élite de la sociedad tiene que ponerse de acuerdo en decir cuál es el costo que tenemos que pagar por la paz, por la democracia, porque volvamos, digamos, nuevamente al sentido que ha tenido la sociedad chilena este tiempo de crecimiento y de desarrollo. Y eso tiene un valor, y ese valor hay que hacerlo. Alcalde Carter, ¿cómo recibe usted las palabras del ministro de Hacienda, Chile secuestrado por delincuentes y narcos, como él lo comenta? Es una parte de la verdad, ¿eh? Es una parte de la verdad, sí, evidentemente tenemos un problema, pero también hay harta cobardía, de todos. De todo el sistema. Así es. De enfrentar el tema con la cara más descubierta a propósito de encapuchados. Hoy día tenemos una policía desarmada. ¿Usted está de acuerdo con la ley anti-encapuchados? Estoy de acuerdo, sí, estoy de acuerdo porque no creo que nadie que tenga algo que protestar legítimamente y reñido con la ley tenga que andar con la cara tapada. Pero lo que quería señalar, tenemos hoy día una policía deslegitimada para un sector de la sociedad por los abusos, los excesos en derechos humanos. Tenemos una policía que ha sido desautorizada también por el gobierno. Tenemos una policía cansada por los 40 y tantos días y le estamos pidiendo que haga de todo. Entonces la posibilidad de que cometan errores u horrores, como es la violación de derechos humanos, cada día se eleva más. Y yo lo que sostengo, y esto va a requerir mucho patriotismo y coraje de todos, si no tenemos orden público, y no el orden de los cementerios, sino orden público de la democracia, no va a haber nada que repartir ni ninguna reforma social que hacer. Porque aquí se van a terminar imponiendo los ultra de izquierda, ni siquiera de izquierda, los anarcos que están metidos en la violencia, o directamente, yo lo digo con responsabilidad democrática. En alguna parte está creciendo un fascista que le va a ofrecer a la sociedad chilena orden. Como son todos los fascistas en la historia de la humanidad. Ofrecen orden. Síganme a mí porque yo voy a poner orden. Democracia, dejémosla guardada, los derechos humanos podrán esperar, pero lo peor que nos puede pasar es que por la pérdida de la autoridad en la calle, una autoridad democrática, responsable con derechos humanos, se transforma en un caldo de cultivo para el populismo, sea de donde sea. Y a mí yo no estoy dispuesto a esta edad de mi vida ni a ser un alcalde de la dictadura, ni a después explicarle a mi hijo o a mis nietos que cuando yo pude hacer algo para evitar este quiebre, no lo hice o no lo dije. Yo creo que acá el patriotismo nos exige a todos ceder algo, estar dispuesto a hacer algo
y con urgencia ponerle límite a esta situación, porque esto que está secuestrado por delincuentes y narcos, bueno, la verdad es que hace harto rato que las poblaciones de Chile están secuestradas por Pero hace mucho rato. El ministro dice Chile. Pero hoy día los tenemos mucho más desplegados. Y aprovechando las palabras de Sadi, Alemania lo demostró hace 30 años exactamente. Cuando la Alemania democrática se reunificó con la Alemania federal, la Alemania rica, tengo dos posibilidades. Mantengo la Alemania democrática ya escondida detrás del muro o la incorporo. ¿Y qué hizo Alemania? Aumentó su nivel de endeudamiento durante 10 años. Porque dijo, son los mismos alemanes, los tengo que incorporar. Y hoy día Alemania sigue siendo una economía potentísima con una sociedad integrada. Hoy día tenemos que hacer el mismo esfuerzo. ¿Qué es lo que se planteaba? ¿Es deuda o es inversión? Ese es el tema. Llámalo como quiera. El gato blanco mientras caza ratones, a mí no me importa. Es gato. Y si con eso podemos incorporar a esta parte del país que ha mirado el desarrollo desde la esquina, claramente vale que no como una deuda, como una inversión, sino como una obligación ética. Como lo hizo Alemania, que es la creadora de la economía social de mercado. Ellos lo hicieron hace 30 años y hoy día tienen un país estable, integrado, que sigue siendo el corazón de Europa. Alcalde Cuadrado, ¿cómo recibe usted estas declaraciones del ministro de Hacienda, Ignacio Briones? Yo también pienso que es la mitad de la historia. Es decir, si él considera que está secuestrado por narcotraficantes y delincuentes, es porque el Estado de Chile se ha demorado 41 días en resolver un tema que debiera haberse resuelto con la claridad que lo hizo Alemania, porque la urgencia que se dio al momento en que cayó el muro de Berlín puso en evidencia dos realidades contrapuestas y que hoy en Chile puede ser para muchos esa realidad que nunca vieron. Es decir, no puede ser que durante años se haya hablado de que el 50% de los chilenos ganaba menos de 400.000 pesos mensuales y que el 70% de los chilenos ganaba menos de 600.000 pesos mensuales y nadie haya hecho un esfuerzo real por solidarizar con esa gente, que el 80% de los chilenos hoy no llega a fin de mes y que el ministro Briones algo tiene que decir para resolver esa situación. No puede ser que en Chile durante décadas se haya instalado el sistema de AFP y que todos constataban cómo se daban las jubilaciones finalmente, las correcciones que tuvo que hacer la presidenta Bachelet en las 3 medidas de la pensión básica solidaria de vejez y de invalidez, el aporte solidario y el bono por hijo nacido vivo para tratar de subir un sistema que no funcionaba y que hoy la declaración del ministro sea estamos secuestrados, cuando eso responde a la incapacidad que muchas veces las policías, por los motivos que dice Carter, y por decisiones políticas que no fueron mal implementadas, generan titulares que es una descripción de realidad, pero más me gustaría que el ministro, al igual que el presidente y otras autoridades gubernamentales y del Parlamento, en lugar de hacer la descripción de lo que pasa en el país, actúen para corregir eso que ellos también condenan. Porque más me gustaría que me dijera Chile está secuestrado por delincuentes y narcos y la solución que nosotros proponemos para terminar con esta situación es esta. Mientras no lo hagan, solo quedarán en los titulares y posiblemente seguirán siendo los narcos y los delincuentes los que salgan en la noche a saquear a gente honesta que trabaja por Chile y por su familia. Añadir a eso lo que dice Carlos, voy a contar algo que no les había comentado en la previa. Por segunda vez me llegaron amenazas de muerte hoy día. ¿Hoy día? Sí, y ya es la segunda ocasión que amenazan mi casa. Hoy día publicaron mi casa con una X para atacarla hoy día en la noche. Pero espere, alcalde, es una denuncia sumamente grave la que usted está haciendo. Obviamente eso... ¿Acá se le hizo llegar algún tipo de mensaje por redes sociales? No, ¿usted se refiere a una marca fuera de su casa? No, pero déjame contarte, a todos nos ha pasado, a todos los alcaldes les llega permanentemente avisos que te vamos a matar. Que el llamado no es a normalizarlo. A mí la verdad es que me alarma bastante lo que pasa es que, a ver, situación como esta. Pizarro en La Pintana también. Hoy día llegó de nuevo una amenaza que era mi casa, pusieron la dirección con un GPS, con una X sobre el techo de mi casa. Y yo creo que el liderazgo no consiste en victimizarse. Yo estoy de acuerdo con Carlos. Nosotros tenemos la bendición de confiar con la gente, con la confianza de la gente. Yo no tengo miedo y al que haya amenazado digo, estáis perdiendo el tiempo. Miedo no voy a tener nunca, porque mi obligación es tener esperanza. Y en ese sentido lo que dice Carlos es lo correcto. O sea, la forma de romper con este ciclo de odio y de violencia
no solamente comentando la realidad, sino con un mensaje de esperanza. El país tiene solución, si nos podemos poner de acuerdo. Y efectivamente lo que espera es que no seamos otra generación fracasada de chilenos, que pudiendo hacer los cambios no lo hicimos. Con justicia, con coraje, obviamente sabiéndole decir a la gente que no se va a poder hacer todo, pero también que los que hoy día están esperando, especialmente los adultos mayores, los más viejos, cumplamos la deuda moral que este país le ha fallado. Por eso, más que miedo, por eso no me gusta el titular de Chile secuestrado. Yo no quiero que un niño viva escuchando puros mensajes de miedo a través de la televisión. Yo quiero decirle a ese niño o a esas personas con fe y esperanza que el cambio es posible si nos ponemos de acuerdo entre todos. Alcaldes, nos queda muy poco tiempo. La verdad es que para nosotros es muy importante plantear estos temas que sabemos que también son importantes de escuchar para las personas que nos ven en Punto Noticias. Y por eso en los pocos minutos que nos queda, quiero comenzar por usted, alcalde. Tiene la pantalla abierta de Punto Noticias para exponer la demanda que crea sea necesaria por parte de su comuna. Yo, de la comuna, dice esto, yo creo que la comuna nuestra está inserta en el tema nacional. O sea, en mi comuna hay una franja de casi un 15% no de pobreza, de extrema pobreza, y que vive cotidianamente un poco esa frase que dice el ministro, el secuestro muchas veces de aquellos que prenden fuegos artificiales en la noche, de las balaceras, de la delincuencia, y esa gente hoy día pide que sea escuchada. Yo creo que lo más importante es que el país se proponga un poco lo que dice Rodolfo, a dialogar y a conversar una salida clara. ¿Y está en manos de quién? Del empresariado. El presidente es el líder acá, él tiene que conducir eso y tenemos que hacer un gran acuerdo nacional en perspectiva, digamos, de lo que la gente está pidiendo, que es mucho más justicia, menos abuso. Una sociedad donde podamos vivir en paz, si eso es lo que queremos. Son las solicitudes entonces del alcalde Sadi Melo de la comuna del Bosque. Me gustaría también darle el espacio al alcalde Carlos Cuadrado de la comuna de Huechuraba. A ver, yo pienso similar y creo que Rodolfo va a pensar de la misma forma. Nosotros representamos un territorio que está inserto en Chile y cuando nosotros escuchamos a nuestros vecinos es la voz de todo Chile la que estamos representando y por lo tanto el tema de salud, el tema de educación, el tema de vivienda, el tema de AFP, el tema de sueldo digno son temas cotidianos que cruzan de Arica a Punta Arenas, pero en lo personal como ciudadano me gustaría que el presidente de Chile me llamara y que me escuchara. Es decir, yo soy un alcalde con el 65% de los votos. Yo soy un alcalde que gobierna una comuna que tiene el ciudad empresarial, que tiene las poblaciones maravillosas y mayoritarias, que son la Pincoya y compañía. Y problemas de acceso y tengo sectores clase media emergente. Huechuraba es casi la representación de Chile. Y si el presidente tiene voluntad de querer a la patria, tiene que escuchar a los ciudadanos de Chile. Y yo me pongo a disposición, he pensado incluso por primera vez usar el famoso escudo ese que nos regalan cuando somos alcalde, que nunca he usado porque nunca me gusta andar con tonteras, ponerle al escarabajo para que me crean que soy alcalde el logo y partir a la casa del presidente y cuando el Paco me pare, decir, carabinero, personal a contrata de orden y seguridad, cuando lo creó Carlos Ibáñez del Campo en el año 27 de Carabineros de Chile, y decirle, mire, carabinero, yo no me voy a mover de aquí hasta que el presidente sepa que el alcalde de Huechuraba está afuera, esperando para decirle un par de cosas que yo creo que es el sentido común y que no va a diferir mucho de lo que la gente le plantea a Rodolfo y lo que la gente del Bosque le plantea a Sadi Melo. Son las impresiones entonces del alcalde Carlos Cuadrado de la comuna de Huechuraba y nos queda entonces el último alcalde Rodolfo Carter de la comuna de La Florida, por favor. Hace 120 años la Florida fue fundada, hoy día estamos de aniversario. ¿Es de cumpleaños? Sí. Ojalá hubiésemos celebrado de otra forma, pero el horno no está para hoyo, el país no está para celebraciones. Hemos suspendido todo tipo de celebraciones para destinarlo a la emergencia. Pero a propósito de la esperanza, yo no me voy a ir ni de mi casa, ni de mi comuna, pero no voy a renunciar a la esperanza de que podemos ser un país justo. Todos los que estamos aquí, tú también, los que han sufrido dolores enormes, los que hemos sufrido dolores más pequeños, tenemos la obligación de devolverle a Chile la mano. Yo llegué el 76 a vivir a mi comuna, veníamos de Valparaíso con mis viejos, era pura pobreza y campo. Hoy día la comuna es una ciudad bollante, llena de modernidad, pero también de desafíos. Si logramos construir este país maravilloso no fue por Luxich, ni por Angelini, ni por Mate,
fue por esos millones de viejos que hoy día están canosos, que tienen pocas pensiones y que sacaron la cresta para sacarnos adelante. Por ellos, y también por los nietos de ellos, y por nuestros hijos, claramente Chile es posible. Un llamado a la esperanza, no solo a la Florida en este día de aniversario, sino a todos los que escuchan a lo largo del país este programa. Es la opinión del alcalde Rodolfo Carter de la comuna de La Florida. Muchas gracias, alcalde, por su tiempo. Quedan cordialmente invitados. Esperamos tenerlos en una nueva ocasión. Alcalde Carlos Cuadrado de Huechuraba, alcalde Rodolfo Carter de La Florida y también Sadi Melo de la comuna del Bosque. Y usted también queda invitado para mañana, Punto Noticias, 3:30 de la tarde. Quedaron muchos temas afuera, pero mañana regresamos.